¿Cómo están? Bienvenidos a Juancho Facts, jornada de mucha actividad en el fútbol internacional. Vamos a tocar diferentes temas, vamos a hablar de Champions League, vamos a hablar de la sorpresa que fue la victoria de Pachuca contra Botafogo en la Copa Intercontinental y por supuesto también de la FIFA que ya designó de manera oficial lo que era un secreto a voces, las sedes del Mundial de 2030 y el Mundial de 2034. Empecemos hablando de UEFA Champions League. Finalizó la sexta jornada, que en otra época hubiera sido la jornada final de la fase de grupos, pero ahora, como hay una sola fase de liga, todavía faltan 2 jornadas y la verdad está totalmente abierto luego de la jornada de hoy. Ayer el Real Madrid ganó un partido muy importante, 1-3 contra Atalanta, que de forma general, y lo voy a decir de esta manera, el acierto principal de Carlo Ancelotti por el cual le han comenzado a funcionar distintos aspectos del equipo es que el equipo gire en torno a Jude Bellingham. Es el mejor jugador del Real Madrid, es el futbolista más dotado técnicamente que tiene el Real Madrid, quizás el futbolista también más inteligente con la pelota en los pies y por tanto creo que es un acierto significativo que el fútbol del Real Madrid gire en torno a Jude Bellingham, que este jugador esté en un 4-3-3 jugando por delante de los dos mediocampistas de cierre, que puede ser Ceballos, Valverde, como puede ser Camavinga, Valverde, que creo que sería lo más acertado por parte del conjunto blanco y por supuesto adelante que estén jugadores de gran nivel como son Vinicius y Mbappé. Quizás de ayer la victoria de Liverpool, la victoria del Aston Villa contra un Leipzig totalmente decepcionante en esta Champions League, el PSG que toma aire con esa victoria ante uno de los peores equipos de la Champions y también la victoria del Bayern y por supuesto lo del Leverkusen-Inter que era quizás el partido más llamativo de la jornada junto al del Madrid-Atalanta. Hoy voy a dejar de último el partido en el que participó César Blackman, la victoria del Lille, importante, la del Milan que le gana nuevamente a la Estrella Roja, Arsenal con una victoria contra el Mónaco que era esperada, el Feyenoord contra el Praga, la victoria de la Juve contra el City, ojo lo complicado que lo tiene el Manchester City, esa victoria 2-0 en Turín con los goles de Vlahovic y de McKennie, el estadounidense marcando, también ganó el Stuttgart, el Barça le ganó en un partidazo al Borussia Dortmund, 2-3, un muy buen partido, a mí me gusta mucho este nuevo formato de Champions, lo tengo que decir, por supuesto que creo que hay cosas que me gustaría que fueran de otra manera y las podría explicar, pero me gusta el formato porque nos permite ver partidos de este calibre, un Atalanta-Real Madrid, un Borussia Dortmund-Barcelona, bueno, ¿qué te puedo decir? Ayer el Leverkusen-Inter, lo que hemos visto, un Mónaco-Barcelona, un Real Madrid-Liverpool, un Bayern-Múnich, la próxima fecha tenemos un PSG-City. Ese tipo de partidos no lo tendríamos en la fase de grupos, ya hubiera terminado tranquilamente, estuvieran las clasificaciones totalmente cerradas con los favoritos y en este momento, por ejemplo, a octavos de final iría de manera directa Liverpool, Barcelona, Arsenal, Leverkusen que ganó la Bundesliga, sí, Inter, 5 equipos que hubieran podido ser cabeza de grupo, más estamos viendo que está Aston Villa, que está Brest, que está Lille, que por detrás aparece Atalanta, que por detrás aparece Benfica, este tipo de equipos que están muy cerca de la clasificación en ronda de grupos quizás ni siquiera hubieran clasificado. Y acá están aspirando a una clasificación directa a octavos de final. Por supuesto que están muy cerca de los Dortmund, los Múnich, los Atlético de Madrid, los Milan, la Juventus y el Real Madrid por lo menos que aparece de 20 está solo 4 puntos, ¿no? A falta de 6. La tiene complicada para meterse directo, pero es un formato que a mí personalmente me gusta mucho. Yo lo hubiera hecho estilo suizo 100%, es decir, dependiendo tu resultado el siguiente rival, yo no hubiera hecho un calendario cerrado, pero me dijeron literalmente desde UEFA, un compañero con el que contacté para preguntarle por qué no hacen el formato suizo total, me dijo, no hay forma de hacer eso porque necesitamos establecer un calendario por un tema de logística y de seguridad, porque hay muchos partidos que no se pueden dar y demás. Hablemos del partido que se jugó en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Slovan Bratislava, donde juega César Blackman, que para mí, y también así me lo comentó Tala, quien narra, Martín Talavera, quien narra para la cadena SER, desde su perspectiva, que lo vio en el estadio, de lo más destacado del Slovan Bratislava fue César Blackman, muy pocos errores, le dan una puntuación de 6 en algunas plataformas que yo utilizo. Para mí la puntuación de Blackman estuvo más cerca del 7 que del 6, sinceramente lo digo. Le dan a Kuka, muy buen puntaje, y también a Strelec. Para mí Strelec junto a Blackman fueron los dos mejores del conjunto eslovaco. Se enfrentaron a un Atlético de Madrid que viene muy bien. El Atlético de Madrid llegó a su 10ª victoria consecutiva, bastante relevante lo que está haciendo el equipo del Cholo Simeone, con Marcos Llorente sentado en el lateral derecho, volviendo a una línea de 4 que yo creo que está funcionando bastante bien.
Giuliano Simeone, que ha estado siendo titular en todos los partidos prácticamente que ha ganado el Atlético de Madrid. Rodrigo de Paul ha subido significativamente su nivel. Jugó en esta ocasión Lino, no Gallagher por izquierda, lo hizo bastante bien. Y por supuesto Griezmann y Julián Álvarez, que están siendo jugadores sumamente determinantes para el equipo colchonero, que repito, 10 victorias consecutivas, partidazo la próxima fecha contra el Leverkusen en el Metropolitano, que puede definir la posición de ambos equipos con miras a los octavos de final. Otro apunte del Dortmund-Barcelona, que para mí fue el partido de la fecha. El Dortmund no perdía en casa desde el 30 de noviembre del 2021 por Champions League. Por Champions League. Relevante, importantísimo y sumamente interesante. Hablemos ahora de lo que nos dejó el Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental, perdón, porque el Mundial de Clubes viene después. La Copa Intercontinental con el Pachuca enfrentando a Botafogo, el campeón de la Copa Libertadores enfrentando al campeón de la CONCACAF Champions League, y fue una victoria importante para el conjunto mexicano. Una victoria 0-3 que le posiciona ya en la segunda final continental, digámosle así, o intercontinental en este caso, previo a jugar contra el Real Madrid la próxima semana. Idrissi Deosa y Salomón Rondón marcaron para el conjunto mexicano. No tuvo por dónde el actual campeón de la Libertadores y el Brasileirao contra el equipo mexicano, que igual tiene un equipazo, ¿eh? Con Idrissi, que estuvo en la Liga Española, también con Salomón Rondón adelante, que es otro gran futbolista. Arturo González jugó un muy buen partido, el extremo mexicano, y sin duda alguna la defensa, ¿no? Con Micolta González Barreto, el paraguayo, que jugó 45 minutos, y también con Lucho Rodríguez, el mexicano. Muy bien también lo de Brian González. Pachuca con una base de jugadores mexicanos interesante, y con Guillermo Almada, que quizás de los mejores entrenadores que tiene el fútbol mexicano. Hoy la FIFA presentó las sedes de manera oficial para el Mundial del 2030 y del Mundial del 2034. No nos puede sorprender nada de lo que sucedió. Si bien es cierto, hay un cierto guiño, un cierto coqueteo con el romanticismo futbolístico para el Mundial del 2030, nada por el estilo con el 2034. 2030 será en Marruecos, España y Portugal, como se tenía pensado desde un principio, con España siendo quizás la sede principal con la mayoría de los partidos, con Portugal siendo sede importante con distintas ciudades como Porto, como Lisboa, con estadios muy imponentes, y con Marruecos, que tiene una aspiración relevante a ser uno de los mejores escenarios del fútbol. Vuelve un mundial a África, yo creo que eso es destacable, ahora en el norte de África, lo tuvimos en el sur de África, ahora en el norte de África. Habrá que definir dónde se jugaría la final. Parte con ventaja la capital de España, Madrid. Sabemos que Barcelona va a pedir la final. Sabemos que Marruecos, Rabat, va a pedir la final. Pero a ver qué pasa. Hay más capacidad en Rabat y en el Camp Nou que la que pueda haber en el Bernabéu. Así que no está nada escrito por ahora. Ya FIFA nos sorprendió con la final del 2030. 3 partidos o el inicio del Mundial va a jugarse en Paraguay. Se va a jugar en Montevideo y en Buenos Aires en honor a ese centenario de la Copa del Mundo que jugaron en esa primera edición Uruguay contra Argentina a la final. Volverá a ser sede del centenario, será sede del Monumental de Buenos Aires, de un partido mundialista, y de ahí la Copa del Mundo se trasladará a jugarse en Europa y el norte de África. Van a ser Europa, África, Sudamérica, 3 continentes sede de esta Copa del Mundo. Pero tampoco es que sea lo más complicado, porque se jugará en una semana previa los partidos de conmemoración de los 100 años del Mundial en Argentina, Uruguay, Paraguay, y de ahí en el nuevo Estadio Olimpia, que por cierto va a estar espectacular, y de ahí se moverá a países muy cercanos. España y Portugal están en la misma península, Marruecos está justo debajo de España, la comunicación es muy fácil entre Portugal y España por medio de trenes, hay ferries y aviones constantes entre España y Marruecos, por lo tanto, y ferries se pueden tomar de distintas partes de la península ibérica. Por lo tanto, no es un mundial con una logística complicada. Más complicada la logística del 2030 o más complicada fue la logística del 2018 en Rusia, que son países enormes. Yo creo que Texas solo es casi... Texas solo es mucho más grande que la península ibérica, seguro, y no sé si incluyemos a Marruecos, posiblemente también sea más grande que los dos. De esa magnitud estamos hablando con Estados Unidos. Europa es pequeño y por tanto la movilidad es muy fácil, y Marruecos está muy cerca. Por lo tanto, no creo que vaya a haber mucho lío con eso. Del 2034 no nos puede sorprender casi nada. Quizás la única que no se esperaba o que tendría alguna aspiración hace algunos meses era Australia, que quería ese mundial
del 2034, sabiendo que tiene los Juegos Olímpicos del 32 en Brisbane. Pero todos sabíamos que iba a ir a Arabia Saudita. Todos sabíamos que FIFA quería que fueran a estar en Arabia Saudita y termina siendo en Arabia Saudita. No nos sorprende nada. Al final, si bien hace un guiño histórico FIFA para el 2030, sabemos lo comercial que era o lo comercialmente importante que era el 2034. ¿Qué te parece el nuevo formato de la Champions? ¿Te gusta tanto como a mí? ¿Qué te parece las sedes del Mundial del 2030? Y te hago una pregunta más. ¿Dónde te gustaría que fuera la final del Mundial del 2030? ¿Madrid? ¿Santiago Bernabéu? ¿Metropolitano? ¿Camp Nou de Barcelona? ¿Rabat? ¿Lisboa? Me gustaría leerte en los comentarios. Gracias por estar en Juancho Facts. Vamos a seguir generando contenido de este tipo de información, por supuesto que sí. Y cuando salga algo relevante a nivel nacional, también por aquí en Juancho Facts. Chau, chau.